Amables televidentes, bienvenidos a vuestro programa Enfoque Jurídico. El día de hoy vamos a tener una gratísima conversación con un invitado realmente bastante especial, por lo menos para el mundo de la magistratura, el mundo del foro y personalmente para mí, por ser una persona con la que he compartido las aulas universitarias. En el pregrado hemos estudiado juntos en la Universidad Peruana Los Andes, en la ciudad de Huancayo, en la década de los años 90. Una persona que se dedicó al estudio profundo y profuso del derecho penal ya desde los momentos iniciales de nuestra carrera universitaria y que resaltaba, realmente en ese momento ya lo veíamos así como un profesional que sin duda iba a destacar mucho en el mundo del derecho penal, y no nos equivocamos porque posteriormente haber egresado de las aulas universitarias y haber sido el primer estudiante de nuestra promoción que se graduó como abogado con una interesante tesis que yo la recuerdo perfectamente porque en aquel momento veníamos realizando nuestros trabajos de CESIGRA en la Fiscalía y además estábamos viendo un caso muy especial del cual seguramente en algún momento vamos a conversar en materia ecológica. Su tesis versó precisamente sobre este particular, los vacíos que existían en cuanto respecta al tipo penal de los delitos contra el medio ambiente o contra la ecología, como mal se llamaba en ese momento, ¿no? Ahora ya del medio ambiente. Y luego de ello emigró a la República Argentina, donde cursó sus estudios de maestría y doctorado en la reconocidísima Universidad de Buenos Aires, en la UBA. Luego regresó aquí al Perú, donde ha venido ejerciendo la magistratura en distintos distritos judiciales, como también la cátedra universitaria dentro y fuera del Perú, autor de numerosos artículos y libros que se vienen publicando para contribuir al engrandecimiento del derecho penal peruano y latinoamericano. Hoy juez superior, juez de apelaciones en la Corte Superior de Justicia de Cañete. Quiero dar la más cordial bienvenida a nuestro amigo, directo amigo y distinguido colega, el doctor, y realmente doctor, James Reategui Sánchez. Bienvenido, James, al programa. Muchas gracias, Luis. Gracias por tus saludos, por tu introducción. La verdad que me hace mucho honor y me da mucha satisfacción que podamos compartir unos minutos para compartir temas penales, procesales penales. Sí, ¿quién iba a pensar en la década de los años 90 cuando nos sentábamos a conversar en la universidad sobre algunos temas de interés en común, ¿no? Tú desde el ámbito del derecho penal, yo desde la filosofía del derecho, que íbamos a llegar a algunos lugares que nos han vuelto a juntar nuevamente, y en este caso en el Poder Judicial, tú trabajando en la Corte Superior de Justicia de Cañete y nosotros pues por acá en la Corte Suprema, ¿no? Bueno, tu experiencia como juez, has sido juez especializado en lo penal, ha sido juez superior en Lima Sur hace algunos años atrás con el viejo código, ¿no? Ahora desempeñas la condición de juez de apelaciones, es decir, juez superior en la Corte, y tu labor justamente como juez de apelaciones es la de evaluar los recursos de impugnación que llegan de diversos ángulos, ¿no? Pueden ser sentencias o resoluciones que se expiden en la primera instancia. Pero en el Código Procesal Penal, del cual ya no podemos decir nuevo porque ya de nuevo no tiene más que el nombre, ¿no? Que da. Ya son 15 años de vigencia del código. Y en este instrumento procesal de nuestro ordenamiento jurídico penal en el país, se ha insertado una figura que no existía en el anterior modelo, que es el de
el control de los recursos de apelación, ¿no? Todos recordamos que la admisibilidad de los medios de impugnación básicamente estaban referidas al tiempo de su presentación, 3 días por lo general, ¿no? O 1 día para el recurso de nulidad, cuando hablamos de una impugnación en términos generales. Y bueno, básicamente luego de la modificación del artículo 300 del Código de Procedimientos Penales, en su inciso 5, se señalaba que la fundamentación tenía que darse en un plazo de 5 o 10 días dependiendo de cuál era el objeto de la apelación, ¿no? Si se trataba de una resolución o sentencia que ponía fin a la instancia o al procedimiento o de cualquier otra naturaleza. Pero el día de hoy, el control de admisibilidad de los recursos de apelación trae una serie de novedades donde existen 5, ¿no? 5 supuestos de los que tenemos que conversar en el programa del día de hoy y que va a ser de mucho interés para todos los abogados en ejercicio que nos siguen a través del programa y por supuesto también para los magistrados. Entonces, en primer término vamos por las cuestiones generales, ¿no? ¿Por qué la introducción en el Código Procesal Penal de un control de admisibilidad de recursos de apelación? A ver, tenemos que centrar o dar unas pequeñas palabras previas en torno a este tema. El Código Procesal Penal distingue nítidamente 2 momentos. Este nuevo Código Procesal Penal, que antes obviamente que no había, ahora se divide en 2 momentos, la fase de admisibilidad y la fase de fundabilidad. La fase de admisibilidad en el Código Procesal Penal del 2004 está en el artículo 405 del Código Procesal Penal. Y el 405 tiene 3 requisitos, podríamos decir, para el tema de la procedibilidad en las cuestiones referentes a la admisibilidad del recurso. El 405 tiene 3 requisitos. Uno de ellos es que sea interpuesto en el tiempo de ley, de acuerdo a si es un auto, es una apelación o una sentencia. Después está que tiene que ser presentado por escrito. El 405 es claro cuando dice que tiene que ser presentado por escrito. A pesar, perdóname que te haga un corte, después seguramente ampliaremos más, a pesar de que nos encontramos en un modelo eminentemente oral, ¿no? Pero ahí punto seguido, el 405-B dice, en el numeral 1 letra B dice punto seguido, cuando se trate de resoluciones orales expedidas oralmente, obviamente que se tienen que interponer en el acto. Y de ahí corre un plazo para la fundamentación. Pero el tema central aquí es en la letra C del 405-A. En la letra C, donde dice que el impugnante tenga que precisar 3 cosas fundamentales. Y esto es literal. Que el impugnante identifique las partes y puntos de la decisión que cuestiona. Ese es como primer punto. El segundo, que el impugnante fundamente el recurso de impugnación apoyado en hecho y en el derecho. Y punto seguido dice, el impugnante terminará, dice, ¿no?, formulando una pretensión concreta. Entonces aquí viene el problema. Esos requisitos que han estado ahí, Lucho, desde el año 2004 y en Guaura desde 2006 y para adelante, yo me hago la pregunta, ¿por qué los sujetos procesales no han tenido en cuenta el 401 numeral 1 letra C? Bueno, la respuesta debe ser porque venimos con esta, no sé si tara, pero por lo menos con la influencia del trabajo común del viejo modelo, ¿no? Efectivamente, porque en el Código de Procedimientos Penales del 40, como tú bien lo has reseñado en las palabras iniciales, no hay presupuestos, no había condiciones. Solamente el impugnante apelaba porque estaba disconforme y me reservo el derecho a fundamentarla en la audiencia. Sí. Con lo cual, evidentemente, lo hacía
en la fase de la audiencia, en la fase de fondo del tema. Pero esa práctica lo hemos tenido más de 40 años en el sistema procesal penal peruano. Entonces esa práctica se ha ido proliferando en distintos distritos judiciales. Y se ha institucionalizado por la costumbre, ¿no? El fiscal, el actor civil, la parte civil, el agraviado, el abogado, presentan las apelaciones para que ya en la audiencia lo puedan debatir, y esto es un grave error, ¿no? Grave error. El Código Procesal Civil, desde el año 93, el artículo 366, 367, 368, establece que el juez que conoce la apelación puede o debería hacer un control de admisibilidad respecto de las apelaciones, casaciones, en virtud en la cual no se cumplan determinados presupuestos, justamente los mismos que están en el Código Procesal Penal. La pregunta que yo me hago, ¿por qué en el proceso civil nunca se ha establecido un acuerdo plenario, nunca se ha establecido algo que respecto a que los jueces de instancia o los jueces de primera instancia hagan un control? ¿Y cómo es que en la vía penal algunos distritos judiciales sí hacen ese control, no obstante que en la vía penal se está discutiendo temas de libertad? Así es. Mientras que en el proceso civil se discute temas de patrimonio. Y bueno, ahí sí los jueces le dan luz verde, los jueces civiles le dan luz verde a las apelaciones y lo ven en la audiencia. En cambio, en el proceso penal no. El proceso penal es mucho más estricto, más que cuando debería ser todo al revés. Pero bueno. Bueno, es que, permíteme el comentario, como decía Maquiavelo en El Príncipe, ¿no? Lo que pasa es que más fácil olvida el hombre la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio. Posiblemente sea un tema que la práctica también hace de que los procesos civiles hayan estado inquistados en temas, no sé, inquisitivos o no sé, qué pudo haber pasado. Para mí la libertad debería darle... Por encima del patrimonio, por el patrimonio, la importancia. Pero no obstante que se están desechando muchas apelaciones, algunas apelaciones de penas de 20 años, 30 años de cara, o sea, y porque no cumplen los presupuestos mínimos del 405, numeral 1, letra C, del Código Procesal Civil, perdón, del Código Procesal Penal. Entonces, a ver, está claro, yo creo que aquí tenemos que quedar claro en algo, que una cosa es el derecho al recurso y otra cosa es el derecho a la instancia plural. Y a veces los sujetos procesales no están distinguiendo esa parte, porque el derecho al recurso tiene un lado positivo y un lado negativo. El derecho al recurso en el lado positivo es que todos tienen derecho a impugnar una resolución. Esa es la parte positiva. Además lo establece el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Eso está claro. El derecho internacional de derechos humanos es clarísimo en ese tema. Pero sin embargo, te dice de que el derecho interno reglamentará ciertas condiciones para su viabilidad. Y ahí viene la parte negativa del derecho al recurso. El 404 del Código Procesal Penal, numeral 1, y el artículo primero del título preliminar del Código Procesal Penal en el inciso cuarto, numeral 4 del artículo 1, dice que todas las resoluciones son impugnables en tanto y cuando se cumplan los modos y formas que establece la ley. Y el Tribunal Constitucional ha establecido que si bien es cierto el derecho a recurso es un derecho de raigambre constitucional, la parte positiva, pero también establece una parte negativa, que es de configuración legal. Eso hay que tenerlo claro. Porque todos no pueden acceder pues al recurso, Lucho. Todos no pueden acceder a la doble instancia. Está bien, el derecho al recurso es el vehículo, es el medio para que puedas acceder a la doble instancia, pero todos no van a llegar pues a esta élite, a este estado de confort que todos quieren llegar vía el recurso. Entonces, para que tú llegues a este estado de confort, tienes que cumplir determinados presupuestos, pues, como todo derecho que tiene, digamos, como todo derecho no es absoluto. Todo derecho no es absoluto. Entonces, viendo esta situación, los presupuestos que están en el 405, numeral 1, letra C del Código Procesal Penal, el primero es que el impugnante identifique las partes y puntos de la decisión. ¿Qué significa esto? Esa es la primera. En buen romance, ¿qué significa esto? Dos cosas. Significa dos cosas. Que el impugnante identifique los considerandos y la parte que no está de acuerdo. Eso sería como, y esa identificación de agravios, que en buen romance se llama así, debe ser en función a que si la resolución ha sido dictada en audiencia oral
o por escrito. Obviamente que en audiencia oral se relativiza este tema y porque el impugnante tiene que decir en el minuto 2, en el minuto 5, en el minuto 6, bueno, identifico esto. Bueno, ahí sí un poco que se relativiza, pero cuando estás impugnando una resolución de manera escrita, se pide mayor rigurosidad en identificar qué parte o punto de la sentencia del auto no estás conforme. Si la sentencia tiene 20 considerandos, en la parte 10ª o en la parte 10ª no estoy de acuerdo con esto. Entonces identifica. ¿Identifica qué cosa? ¿Identificas vicios o identificas errores? Vicios en el tema de que cuando el juez de repente de primera instancia no ha, motivado adecuadamente su resolución, con lo cual hay un vicio de juicio, lo que se llama en la doctrina incogitando, ¿no? El vicio incogitando, el vicio en el razonamiento probatorio del juez. O puede ser un vicio interpretativo. No, un vicio en el ritual, en el juicio de actividad que le llaman, o sea, juicio en el debido proceso. De repente un juez ha hecho un allanamiento no acorde con la ley. De repente ha hecho un tema de pesquisa obviando algunos procedimientos previos, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, o de repente ha habido errores materiales en cuanto al error in factu o in jure, es decir, un error en base a que no se ha valorado una prueba, o en todo caso se ha dado se ha valorado un hecho que no ha sido debatido en primera instancia. Ya. Ahora, la razón por la cual pienso, tú me dirás, que el código exige ahora que el impugnante precise cuál es la parte que lo está perjudicando, tiene que ver con el hecho de que el juez superior, no sé si por economía y celeridad o por cuestiones puramente pragmáticas, debería en consecuencia, cuando llegue a sus manos esta impugnación, centrar su atención únicamente en ese aspecto, o si eso no le impide ver el contexto global, ¿no? Porque, claro, una cosa es revisar todo el auto que que contiene la parte impugnada, y otra cosa es distinta, centrar la atención únicamente en esa parte impugnada, ¿no? Los efectos son diferentes, por supuesto, y el concepto de justicia también. Entonces, vamos a hacer la primera pausa para que me pueda responder a esta pregunta. ¿Correcto? Correcto. No se vayan, ya regresamos en Enfoque Jurídico. Bienvenidos nuevamente. Estamos conversando con el doctor James Reategui Sánchez, doctor por la Universidad de Buenos Aires y juez de apelación en el Distrito Judicial de Cañete. Había quedado una pregunta en el tintero, James. La voy a reiterar, ¿no? Cuando tú señalas que en el código se hace referencia que el impugnante tiene que expresar o identificar cuál es la parte de la resolución que lo está afectando y en consecuencia ceñirse a esa parte, ¿no? Que puede ser el considerando octavo, el 12º, la parte resolutiva primera, segunda, tercera, cuarta, la que fuere. Entonces, el juez de apelación o los jueces de apelación, porque son 3, deben centrar su atención únicamente en esa parte en la que el impugnante está cuestionando la decisión de primera instancia, o sin que este mandato legal de procedibilidad, que es lo concreto de lo que estamos hablando, si no le impide a los jueces superiores, que también podrían ver el contexto global de la resolución, que contiene algunas partes que definitivamente deberían ser revisadas en impugnación, ¿no? Claro, a ver, aquí tendríamos que tener claro un tema que es el artículo 409, primer párrafo del Código Procesal Penal,
que se llama la capacidad nulificante de las salas penales de apelaciones. Es decir, cuando la sala penal identifica vicios no imputados o no denunciados por el impugnante, ¿no? Sí. Cuando sean vicios procesales de carácter absolutos, no relativos. Y esta capacidad nulificante, que es una función primaria de la sala penal, si bien es verdad que ella la tiene, esta capacidad nulificante, y esta es una posición que yo lo asumo de manera personal, no quiero poner en tela de juicio a los demás miembros de la sala donde trabajo o donde la Corte Superior de Justicia de Cañete, esta capacidad nulificante está en función en tanto que algunos casos sean de especial relevancia y donde sí se puede activar el pro actione. El pro actione o el pro, digamos, acceso al recurso que no esté supeditado, que esto no es formalista. Pero esto está subvencionado o está supeditado en ciertos casos relevantes. Por ejemplo, en materia penal sería casos de cadena perpetua. Un caso de cadena perpetua, donde de repente el abogado o el fiscal en este caso sería el abogado, por una mala apelación, porque no identificó las partes y puntos de la decisión. Exacto. Pero sin embargo, la sala penal de apelaciones, porque detecta en la misma audiencia, porque ahora tú sabes que en el nuevo código el expediente te llega minutos antes, horas antes de la audiencia, o sea, uno no tiene control, no tiene conocimiento de qué expedientes va a haber. Eso se hace todo en audiencia. Primero para transparentar la oralidad, la contradicción y todo ese tema. Entonces, si solo en algunos casos de especial relevancia, cadena perpetua o más de 20 años de cárcel, estamos hablando de casos muy graves, según esos casos podríamos detectar este tema de vicios que sean de carácter insubsanables, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, consideramos que hay otros criterios que dicen, bueno, vamos a darle luz verde bueno, pero tiene que haber un límite. Tiene que haber un límite para poder poner coto a que todas las apelaciones que no tengan la identificación de agravios tendrían que pasar, a mi juicio, siguiendo lo que dice el Código Procesal Penal en el artículo 405, numeral 1, letra C, en el primera parte. Me parece que estaría en una franca contradicción, porque si no, todas las apelaciones tendrían que subir y tendrían que ser conocidas y tendrían que ser rebatidas. Y ese no es el espíritu, me parece, del Código Procesal Penal. Por lo que te estoy diciendo, este Código Procesal claramente identifica dos fases, la fase de admisibilidad y la fase de fundabilidad. No podemos ir a la fundabilidad si es que no establecemos los contornos externos, si se están cumpliendo o no. Y bueno, yo te decía que era el primer presupuesto de la identificación de vicios y errores, que es un deber del impugnante y no del Poder Judicial. Esto está claro, ¿no? Esto no es un deber del Poder Judicial, esto es un deber del impugnante. Y además el Tribunal Constitucional lo ha establecido así en muchos casos de habeas corpus, ¿no? Muchos casos que han ido ya por habeas corpus al tribunal por el tema de la lesión al tema de la doble instancia, ¿no? Ahora, esto, identificar agravios, y segundo, para que la sala tenga una competencia específica sobre esa materia, discutir principio de congruencia recursal. Es clarísimo este tema. O sea, el impugnante quiere que discutamos considerando 2 y 3 y 4. Y sobre ese punto es lo que se tiene que discutir. La sala no puede hacer un control de mérito de todo el expediente, desde la foja 1 hasta la foja 1500. No puede. Esto ya tenemos que desterrarlo. O sea, estamos volviendo a la época de los 40, cuando el impugnante primero se ve todo el proceso penal, hay que ver las 15 tomos, hay que ver todo el expediente. Segundo, hay que ver la sentencia o el auto que estamos cuestionando, y por último vamos a ver la pretensión del impugnante. Así se tiene que resolver una apelación, que primero el proceso, luego el auto o la sentencia y luego la pretensión del impugnante. Ahora es al revés. Impugno, pero sin decir que impugno, solamente impugno, nada más. Ahora esa trilogía se ha invertido, Lucho. Ahora lo que primero es la pretensión del impugnante, segundo la resolución judicial, y luego vemos todo el proceso. Todo el proceso. Pero esta es la llave de entrada
para el proceso recursivo, el tema de la pretensión del impugnante. Entonces, ese es el primer presupuesto. El segundo, que me parece es la razón fundamental de toda impugnación, que es la posición del impugnante. Esto está clarísimo en el Código Procesal Penal. La posición del impugnante. Y la posición del impugnante, dice el Código, tiene que ser fundado en hecho y en derecho. Eso está clarísimo. En hecho y en derecho. Lamentablemente nos hemos acostumbrado a que los impugnantes seamos solo meros refutadores de las decisiones judiciales. Somos meros descubridores de errores y vicios, pero el impugnante debería tener un prospecto novísimo en este nuevo modelo procesal penal, que sea un verdadero, como yo lo digo, constructor de pensamiento, que sea un proyectista de derecho, de derecho, un verdadero creador, porque normalmente esa función se le ha dado al juez, que sea un creador de derecho, pero me parece que esa función, cuando impugna el sujeto procesal, debería tenerla también. Es decir, como que yo, señor juez, estoy proponiendo esta suerte de proyección de un juicio, y que yo quiero persuadirte a ti, juez, para que esta es la posición que debe prevalecer sobre la que el juez de primera instancia ha hecho. Bueno, digamos que esa aspiración, en todo caso, de los impugnantes sí se encuentra, aunque reducida a algunos sectores especiales en los grandes estudios de abogados, ¿no? Porque qué mayor honor para un abogado que en una resolución de última instancia pueda figurar su propuesta como una propuesta válida, ¿no? Entonces ese es un gran referente de prestigio profesional. Y claro, además está contribuyendo con la creación del derecho, en los términos egológicos de los que hablaba Cosio en Argentina, precisamente, ¿no? Claro, entonces... Pero lamentablemente no es una práctica extendida, pues. No, porque las apelaciones, bueno, que yo normalmente por la función que ahora estoy ocupando, encuentro apelaciones que los impugnantes solo se quedan en el primer presupuesto, Lucho. No avanzan al segundo. Es como que avanzar al segundo implica todo un trabajo, digamos, de intelecto, de razonamiento, de búsqueda de libros, citas, jurisprudencia, fallos, tribunal constitucional, y que tengas que incorporarlo todo en esa apelación, y que prácticamente... Y de manera sintética, además. Y claro, y eso normalmente todos no tienen ese talento de poder construir un sistema de pensamiento, de razonamiento, de que el impugnante está diciendo, bueno, esta es la propuesta que debe prevalecer sobre la que ha hecho el juez. Sabes, yo te voy a decir una cosa sobre mi sentimiento general en relación al código. Me parece bien que el código obligue al abogado, pero también al juez y al fiscal, a desarrollar una capacidad profesional y científica que vaya muy por encima de lo que común y ordinariamente nosotros hemos conocido. Porque con el viejo Código de Procedimientos Penales, en verdad cualquiera podía ser abogado, cualquiera podía ser juez, cualquiera podía ser fiscal. Porque claro, ¿qué requisitos se necesita para decir en el viejo Código de Procedimientos Penales, señor, impugno, punto? ¿Y por qué impugna? Porque quiero impugnar. Y ya luego fundamentar. O sea, para eso no se necesita ir 6 años a la universidad, ¿no? Ahora ya no. Esa práctica ahora debemos desterrarla, claro. U otra parte, por ejemplo, que nosotros encontramos en el Código Procesal Penal cuando se señala que la valoración de la prueba, de las declaraciones testimoniales, etcétera, tiene que hacerse en función de las reglas del sano, de la sana crítica, que son las leyes de la ciencia, de la experiencia, las máximas de la experiencia y las reglas de la lógica. Entonces, eso obliga a que el juez, el fiscal y el abogado por lo menos conozcan lógica, porque claro, en cuanto respecta a las leyes de la ciencia, esas se las dejamos a los peritos. En las máximas de la experiencia hay una serie de criterios que hay que tener en consideración desde un punto de vista epistemológico. Pero en cuestión de los principios de la lógica, eso ya nos toca a cada uno de nosotros, que tenemos que tener lógica, no contradicción, identidad, tercio excluido. Es decir, algo en lo que tradicionalmente las facultades de Derecho de la Universidad Peruana nunca le dieron mayor importancia. Y entonces, claro, así la crítica pues tenía que venir, y eso vamos a hacerlo aquí como expresión de un mea culpa profesional in toto, donde, caracho,
qué clase de formación se da a los estudiantes de Derecho que luego terminan saliendo en camionadas hacia la sociedad sin un conocimiento mínimo y riguroso de lo que significa por lo menos los principios fundamentales de la lógica. Este código exige a que eso ya no suceda. Ahora tienes que ser un profesional científico del derecho. No importa que seas juez, no importa que seas fiscal o que seas abogado. Al igual, eres operador jurídico y tienes que ser un profesional. Eso me gusta del código. Claro, pero esta parte de la posición del impugnante tiene algo mucho más, en el sentido de que la Sala Penal de Apelaciones tiene que verificar cuál es esa posición. ¿A través de qué? A través del vicio o error que previamente haya identificado. Y que esta posición del impugnante va conectado al tercer presupuesto, que es la pretensión impugnatoria. O sea, la posición del impugnante está íntimamente vinculado a la pretensión impugnatoria, que es lo que debería terminar un impugnante. ¿Y qué es lo que dice el código? El código dice que deberá terminar el impugnante con una pretensión concreta. Concreta. Un petitorio. Pero concreto. Esto lo digo literalmente. Yo no estoy afirmando, yo no estoy adicionando, modificando nada de ese tema. Pero, ¿qué ha pasado en algunas cortes superiores del Perú? Por ejemplo, la de Trujillo, que no tengo absolutamente nada con los magistrados de aquella corte. La Escuela del Norte. La Escuela del Norte. Hay el acuerdo plenario que ellos han hecho del 2017, ¿no? Y ellos han dicho allí que cuando el impugnante identifique una pretensión, puede ser alternativa, puede ser principal. Mira lo que dice. O sea que el impugnante puede terminar con una nulidad y o revocación. Las dos únicas pretensiones que están en el Código Procesal Penal. Y que son excluyentes la una respecto de la otra. Son excluyentes de una y la otra. O sea, acá no cabe el IO. Claro. O sea, y esta es una posición personal en la cual yo creo que tendría que terminar con una pretensión concreta. Aunque los jueces superiores de la libertad dicen, aunque el impugnante debería ser separado, es decir, si quiere hacer nulidad y o revocación, lo debe ser la fundamentación por separado. Pero a nuestro juicio, o a mi juicio, ese razonamiento estaría errado, en tanto que no se estaría cumpliendo con una parte del principio de legalidad procesal. Y además concreta. Y además lógica, pues. Además lógica, James. Si son mutuamente excluyentes los resultados finales, en este caso, infundado o revocatoria, tiene que ser o bien lo uno o bien lo otro. Porque las premisas de cada uno son distintas. Lógico. Entonces, ¿cómo vas a impugnar diciendo, ¿no? Mi petitorio es A y o B? No cabe, pues. No cabe. O es A o es B. No puede ser las dos juntas. Y esto es algo que se ve también en una práctica permanente, ¿no? Contesto la demanda en el proceso de amparo, por ejemplo, y solicito que se declare al final infundada y o improcedente. Por el amor de Dios. O es lo uno o es lo otro. Yo no puedo estar pidiendo y o. Pero, a ver, ¿quiénes son los que identifican que puede haber un petitorio alternativo? ¿Quiénes son los que defienden esta tesis? Los que dicen de que el derecho a la acción es igual al derecho a la impugnación. Es decir, el derecho a impugnación tiene su base en el derecho de acción. Claro. Y como el derecho de acción en el derecho civil dice que hay pretensión principal, hay pretensión subordinada, hay pretensión alternativa. Entonces, bajo esa misma lógica, la impugnación debería tener ese mismo razonamiento. Pero ojo, en tanto que la ley no lo prohíba, pero en este caso sí lo prohíbe. Sí lo prohíbe el Código Procesal Penal. No, y alguna vez yo conversé sobre este particular que estás haciendo referencia ahora con un amigo, ¿no? Sin necesidad de pelearnos, porque discutir no significa pelearse. Y me decía, bueno, pues finalmente ese es mi criterio. Y si tú no lo tienes por bien, pues ya tienes el derecho de ir a otra instancia. Entonces, a mí lo que me molesta también en el mundo del foro es esa arrogancia, ¿no? Este es mi criterio. Oye, con tu criterio te estás levantando 2400 años de lógica, por el amor de Dios. O sea, aquí Aristóteles, si viniera Aristóteles a impugnar y le dicen... y Aristóteles enseñara y dijera, señor, esto viola el principio de no contradicción.
no se puede hacer eso. Y alguien le respondería, bueno, ese es mi criterio, pero tú eres Aristóteles, pero no eres nadie, ¿no? Entonces, Claro. eso me molesta, esa arrogancia en el mundo, Claro. jurídico. Vamos a hacer el último corte para poder seguir conversando Ya, ok, perfecto. con los últimos puntos de este control de admisibilidad, que realmente está bastante interesante. No se vayan, ya regresamos en Enfoque Jurídico. Bienvenidos al último bloque de Enfoque Jurídico. Seguimos conversando con el doctor James Arreategui en este tema que hemos titulado El control de admisibilidad de los recursos de apelación. Te había dejado con prácticamente la palabra en la boca antes del corte. Sí. Algo ibas a comentar. Ya hemos identificado, Lucho, los temas de los presupuestos que establece el Código Procesal Penal. Uno es que el razonamiento errado del juzgador a través de vicios o errores, que ese es un deber del impugnante. Segundo, que establezca una posición del impugnante en base en hecho y en el derecho. Y el Código Procesal Penal impone que termine con una pretensión concreta. Aquí identificamos dos presupuestos o dos subpresupuestos. El petitorio, que tiene que ser concreto, que puede ser revocación o nulidad. Y segundo, con una reforma posible. Y esa reforma posible, la pregunta es, ¿el impugnante lo tendría que desarrollar en su recurso de apelación o en su recurso de casación, en su recurso de queja, en el recurso de reposición? ¿Lo debería incorporar esta reforma posible dentro de su petitorio? Y la pregunta y la respuesta que yo hago es que sí, debería hacerlo. ¿Por qué? Porque hay reformas jurídicamente no posibles, que no se puede hacer. Por ejemplo, ante una fundamentación de revocación y el impugnante termina con nulidad, no se podría hacer una reforma de que pase a un nuevo juzgamiento, no se podría hacer. Ese sería imposible porque no hay una motivación interna, coherencia interna entre los fundamentos con el petitorio. Por más de que él, lo haya establecido expresamente en la apelación, que lo vea otro juez, pero todo razonamiento anteriormente establecido es incoherente. Por lo tanto, no se podría dar pase a la fundabilidad, quedaría desechado en la fase de admisibilidad. Entonces consideramos que la pretensión concreta tiene dos presupuestos. Primero, el petitorio, que tiene que ser concreto, y la reforma posible. Por ejemplo, el impugnante normalmente cuando apela un auto de apelación de prisión preventiva, lo que normalmente es apela solicitando la revocación de la resolución, pero no identifica o no pone como reforma posible que su patrocinado, por ejemplo, tenga una caución de 10.000 soles. Por ejemplo, no identifica si se puede poner impedimento de salida. Entonces, esas cosas lo deja libre criterio de la sala. Pregunto, ¿la sala estará en condiciones de saber, identificar cuál es la capacidad económica del impugnante? Si el impugnante no lo ha establecido. Claro. Porque él sabe cuánto más o menos gana su patrocinado y que debería estar en condiciones de proponer una caución posible. Entonces esa es una reforma posible. No lo pone, no lo incorpora. Entonces la sala queda en un estado de incertidumbre de saber qué hacemos. Entonces consideramos que serían más o menos unos 5 presupuestos que tendría que el impugnante identificarlo. Uno que es el tema de la identificación de agravios. Segundo, el tema de la posición del impugnante. Tercero, el tema de la pretensión concreta. Y a su vez estos dos elementos, que es el tema del petitorio y la reforma posible. Ahí están los 5 presupuestos que todo impugnante debería tenerlo en cuenta. Otro tema relacionado a esto es el momento en el cual se debe hacer el control de admisibilidad, el momento procesal. Así es. ¿Quién lo hace? ¿En primera instancia? Claro, el Código Procesal Penal acá dice algo muy interesante, ¿no? El 405 en el numeral tercero dice que hay 2 filtros, 2 momentos. El juez que conoce la apelación y el juez que emite la resolución y que va a conceder la apelación. Ese es el primer momento, que debería hacerlo. Y segundo, el juez que conoce de la apelación, ¿no? Entonces, un primer momento es el juez aquén y el otro es el juez
a quo. Entonces, en la primera instancia normalmente los jueces no lo hacen. Esto habría que decirlo, una crítica. Los jueces de primera instancia no hacen control de admisibilidad. Por una razón. Salvo el plazo, ¿no? Si se ha El cumplido el plazo. y que sea presentado por escrito y que haya un agraviado concreto, Y nada más. Y nada más. Pero ya el tema de la procedibilidad del recurso parece como que lo ve la sala. Y la sala tiene esa encrucijada de definir. Bueno, y aquí habría que hacer una distinción en que una cosa es el control de admisibilidad para autos y otra cosa es el control de admisibilidad para sentencias. El 420 del Código Procesal Penal, que regula el procedimiento recursal para autos, establece claramente que el impugnante, cuando hace la apelación y se le corre traslado a la otra parte, que sería el fiscal o viceversa, hay un plazo de 5 días en el cual tendría que hacerlo por escrito. Cuando le corren traslado la otra parte, para que la apelación que presenta, por ejemplo, el abogado y el fiscal recibe esa apelación, ahí tendría que hacer el control de admisibilidad, digamos, por escrito, digamos, ¿no? Por escrito. Este razonamiento para sentencias normalmente, que está en el 423, no se ha establecido con claridad cuál es el momento, con lo cual alguna práctica dice de que tendría que hacerse ya en la audiencia al momento de la instalación del juicio en fase recursal, porque ahí es el momento en el cual tiene conocimiento el juez de la apelación del impugnante, ¿no? Entonces el juez allí y obviamente lo tendría que plantear o bien la otra parte contraria, que sería el fiscal o el abogado, viceversa, o de oficio, dice, de oficio, también lo podría plantear la Sala Penal de Apelaciones de oficio. Entonces eso es una novedad, ¿no? Entonces consideramos que el momento procesal para las sentencias podría ser en la misma audiencia, que podría ser planteada por oficio, y en los autos dejarlo a que a una de las partes corrió el traslado haga el control de admisibilidad. Ya, pero a ver, seguramente los abogados que nos están escuchando en este momento de ejercicio libre están pensando cuántas vallas nos están poniendo para poder llegar a la revisión de una resolución. O sea, la justicia cada vez más lejana. Y esto no tiene que ser entendido así, ¿verdad? Sino que el objetivo finalmente de estos filtros, que ahora son 2, tiende a ¿qué? A evitar que existan, estoy pensando, ¿no? A ver si tú me dices si estoy en lo correcto o no y si hay algo más que agregar. Evitar que llegue una innecesaria carga procesal en vía de apelación a una instancia superior, sabiendo yo de antemano como abogado de que no tiene viabilidad ese recurso, ¿no? Y que en todo caso lo que estoy ganando es un tiempo para seguramente jugar en una estrategia pues de prescripción o por último de mi cobro de honorarios o lo que fuere, ¿no? Pero finalmente yo sé de antemano que esa apelación no va a tener ninguna viabilidad. Entonces ahora como que me están cortando esa posibilidad de extender el proceso. Ya, pero Lucho, acá el código es un tema, el código tiene salidas y tiene alternativas. Evidentemente no todo es cortapisas, no solo todo es zancadas o temas de piedras en el camino. El código es algo, es un sistema, ¿no? Que hay que verlo así. Y el código sabiamente ha establecido que, si bien es verdad que hay ciertas condiciones, pero también es verdad que el código establece alguna alternativa para el impugnante. Y le dice, si bien yo te pongo digamos, los caminos medios raros con piedras, pero también te voy a dar un salvavidas. Pero tú lo tienes que conocer. Y lo tienes que emplear bien, porque es tu última salida y tu última puerta de escape. Y eso es lo que se llama, que está en el mismo código, el 424, ¿no? 424 numeral 2. El 424 numeral 2 del Código Procesal Penal le dice al impugnante, oye, te voy a dar unas salvavidas y lo vas a plantear en la audiencia. Hay un juez superior
que le llama, que tiene un libro y tiene una tesis interesante, que le llama el autocontrol. El autocontrol, es decir, el control que tiene que hacer el mismo impugnante ante el conocimiento de que en la apelación se está detectando que hay errores, no ha identificado los puntos y partes. De repente tiene un tema de la fundamentación que no es claro, es confuso, y que el petitorio de repente no lo ha hecho de manera incompleta, no sin la reforma posible. O sea, él se está dando cuenta en ese momento, en la audiencia, cuando el director de debates le pregunta, señor, su acreditación, y dice Juan Pérez, y mientras que están acreditándose los otros, él se está dando cuenta recién que se está viendo este tema, ahí capaz puede ser. Entonces ahí él tiene que pensar rápidamente y utilizar el autocontrol del artículo 424, numeral 2, cuando le dice, pero esto solamente está para sentencias, Lucho, no está para autos. ¿Qué dice el 424, numeral 2 del Código Procesal Penal? Que el impugnante, antes de pasar a la fase de fundamentación, de recurso, él puede desistirse parcialmente de su recurso. O puede ratificarse, o puede desistirse total o parcialmente de su recurso. Eso está en claro en el código, pero solo para sentencias. Pero ojo, este desistimiento parcial es lo que debería incorporar, esa es la salvavidas. Porque le está diciendo impugnante, y sustrae todo lo malo de tu apelación. Sustrae todo lo malo. Por ejemplo, mi apelación tiene 10 considerandos, mi apelación. Entonces, quito el punto 5, quito el punto 7 y el punto 10, porque eso es lo que lo hace daño, lo hace confuso. Por ejemplo, el considerando 10 es de nulidad, el considerando 9 es de revocación. ¿Te das cuenta? Entonces yo lo saco. Pero para sacarlo, para sustraer, evidentemente, tienes que tener dos cosas. Tienes que tener el permiso expreso de tu patrocinado, claro. Porque eso en el 406, Lucho, es claro. El 406 para el desistimiento dice que para que tú te puedas desistir necesitas la autorización expresa de tu patrocinado, y segundo, fundamentar ese desistimiento. Pero que uno está amarrado al otro. Eso se suele dar por lo general cuando el justiciable cambia de abogado para la siguiente instancia, ¿verdad? Entonces yo me doy cuenta de que la defensa que se ha llevado hasta ese momento ha sido defectuosa. Entonces vamos a modificar la estrategia. Ahora, el tiempo ya se nos está yendo. Tú querías hacer referencia a unas jurisprudencias. Sí, lo que pasa es que, a ver, en este tema del autocontrol solamente está para sentencias, no para autos. El código no dice aclarar, no, porque algunos abogados están queriendo en la audiencia tratar de aclarar, adicionar. No se puede adicionar, solo se puede sustraer, no se puede adicionar. Capaz del eje ferende en algún momento el código diga que se puede aclarar y se puede modificar en la misma audiencia, pero legalmente no se podría hacerlo. Estos temas, Lucho, del control de admisibilidad ha sido objeto, pues, de casaciones, ¿no? El control de admisibilidad ha llegado a la Corte Suprema. Sí. Obviamente no como materia principal, ha llegado, no sé, por el tema de la condena del absuelto, ha llegado por el tema de las zonas abiertas o zonas cerradas de la valoración de la prueba, ha llegado. Y ahí en un considerando muy escueto abajo, en letra chiquita, sobre el control de admisibilidad. ¿Y qué ha dicho pues la Corte Suprema ya en este tema? Ponente Neira Flores, ¿qué es lo que ha dicho? ¿Qué ha dicho? 546/2015, ¿no? Arequipa. Ha dicho. Dice que el control de admisibilidad es un carácter público. Los requisitos de admisibilidad, Lucho, son de carácter público. No puede estarse manipulando a las partes. Por lo tanto, ese criterio antiformalista tiene que ser desechado, porque eso es de carácter público. Y por lo tanto, cuando una pretensión concreta, una apelación es gaseoso, es impreciso, es vago, no tiene partes y puntos, se tiene que desechar correctamente la apelación. Es lo que ha dicho la Corte Suprema. Y que el momento procesal se puede ser tanto en fase escrita o en fase oral. Es decir, que también la zona de confort donde se tiene que discutir los temas de control de admisibilidad pueden ser tanto en la audiencia.
ahí se tiene que... Y si el juez lo tiene que hacer de manera oral, la tendría que hacer sacar oralmente los motivos por los cuales está desechando el recurso. Otro tema capaz que en otro momento podríamos hablar, qué recursos de impugnación se puede interponer contra el auto que resuelve un control de admisibilidad. ¿Qué recursos se pueden interponer? Queja de derecho, reposición, habeas corpus. Es bueno, pero nos puede, no sé, no me quiero explayar mucho en este tema. Sí, lamentablemente, como siempre se suele decir, es un lugar común permanente de la televisión, ¿no? El tiempo es nuestro peor enemigo aquí en este caso, y lamentablemente ya no nos queda mucho tiempo. Quiero agradecerte, James, por haber estado con nosotros en el programa el día de hoy. Realmente bastante académica y clara tu explicación sobre este tema que trae el Código Procesal Penal, ya de hace varios años, pero que, carambas, no deja de llamar la atención que a tantos años de haber estado ya... gozando de este beneficio del modelo acusatorio en distintas partes del país, aún sigamos trabajando con esta práctica del modelo anterior, ¿no? Algunas personas conocedoras internacionalmente en este tema han dicho de que para que podamos gozar del beneficio real del modelo acusatorio, es decir, que funcione como debe funcionar, todavía van a tener que pasar unos 30 años, calculado aproximadamente. ¿Tú coincides con esta posición? De que el código funcione realmente como debe funcionar. Y no considero que sea mucho, ¿no? Porque considero yo de que, por ejemplo, en el Código Penal, ¿qué pasa con algunas instituciones? Por ejemplo, las consecuencias accesorias del Código Penal es del año 91, las consecuencias accesorias. ¿Cuándo realmente se comenzó a aplicar? 10 años después. Sí, pues. Como los fallos de el fallo Utopía y todo lo demás, Mesa Redonda, todo recién, América TV, todo 10 años después. Por ejemplo, con la omisión impropia pasa lo mismo. Desde el año 91 está esa institución en el artículo 13 del Código Penal. Recién, no sé, con los fallos Fujimori en el año 98, recién se puso en discusión la omisión impropia. O sea, 20 años tuvo que esperar esas instituciones para realmente decir, oye, estaba ahí en el código, pero depende de dos cosas, ¿no? Primero, el tema de conocimiento del juez o de los sujetos procesales, y segundo, el tema de la voluntad que lo quiera hacer. Y tres, creo yo, la influencia que se trae, ¿no? Porque a veces uno entra, claro, el Poder Judicial y el sistema de administración de justicia es una institución más antigua que la República, son 200 años de influencia que se tiene, entonces es bien difícil cambiar esa... Lo que pasa es que son prácticas que a veces cada juez tiene su propio criterio y a veces dice, bueno, yo sigo anclado en mi sistema de posición. El que aprendí. Y yo no voy a cambiar eso. Sí. ¿No? Bueno, quiero nuevamente expresarte mi gratitud. Estoy seguro que ha sido de bastante y nutritiva información para nuestros televidentes el día de hoy. Quiero también expresar mi gratitud al Instituto Pacífico, que ha hecho posible que contemos el día de hoy con la presencia de nuestro invitado, quien es una de sus principales estrellas académicas en dicha institución, ¿no? Que dicho sea de paso, bueno, este es un programa académico, así que vamos a conocer todo lo novedoso. Acaba de ser publicado este texto de uno de los más importantes juristas del Perú, el doctor Alonso Raúl Peña Cabrera Freire, a la sazón amigo nuestro, titulado El proceso inmediato, análisis sustantivo, procesal y jurisprudencial. Alonso Peña Cabrera no deja de publicar, es realmente envidiable, ¿no? Parece Jane Reatey. Y también acaba de publicar Rudy Angélica Córdoba Rosales, La terminación anticipada, una mirada al proceso de terminación anticipada con pluralidad de imputados, ¿no? Son las novedades que nos trae este mes el Instituto Pacífico y que nos ha permitido, reitero, tener la presencia del doctor Jane Reatey. Muchas gracias, James. Espero que Lucho, podamos volver a conversar nuevamente en otra oportunidad. Bueno, de esta manera llegamos a la parte final de Enfoque Jurídico. Por vuestra atención, muchísimas gracias y será hasta la siguiente emisión. Permiso.